Continuamos entonces con esta sesión con el doctor Weissel. Adelante, doctor Weissel. Ya, ahora vamos a hablar sobre otras enfermedades por mosquitos primero y después de ácaros. Ahora la parte de infecciones virales por mosquitos. ¿Ya? Y aquí, como pueden ver, esta es una foto de CNN Chile el año pasado, creo, donde el tema de dengue y de mosquitos, de vectores, fue un gran tema en Chile porque encontramos estos posibles vectores en la quinta región, ¿ya? Muy cerca de una población grande de muchos millones de personas. Obviamente, esta es una situación eh, peligrosa, ¿sí? Eh, y ojalá después de esta clase van a entender por qué es peligrosa, ¿ya? Eh, alguna introducción. Si hablamos de infecciones arbovirales, es algo completamente descriptivo, ¿ya? Significa solo es un virus que se transmite por un artrópodo. Artrópodos son los insectos, los mosquitos, las moscas, pero también los arácnidos como las garrapatas. Eh, y todos estos son posibles vectores de algunos virus. Entonces, esta es una familia grande de virus, distintos virus que tienen en común la transmisión por estos ectoparásitos, ¿ya? Eh, clínicamente son tres síndromes principales. Algunos son los más comunes, son cuadros febriles con exantema y artralgia, un poquito como dengue y similar a dengue. Hay otros que causan más encefalitis y el grupo de los virus que causan fiebres hemorrágicas como fiebre amarilla, ¿ya? La relevancia en la medicina es que causa muchos casos, ¿ya? La movilidad en zonas endémicas, en brotes como dengue, donde aparecen situaciones como con COVID, ¿ya? Cada día como 1000 casos, ningún sistema de salud aguanta eso y estas son situaciones donde el dengue afecta el sistema de salud, ¿ya? Y también la mortalidad, especialmente en fiebres hemorrágicas, otras infecciones virales muy graves, donde el tema es el caso individual es muy peligroso, ¿ya? Eh, aquí no sé por qué no aparece todo en este slide. Ya, entonces voy a incluí ahora un slide un poquito para terminar con este tema después de la protección. Ya, quiero hablar de la prevención de los arbovirus. Y lo mismo para la malaria también, ¿ya? Malaria tiene también la quimioprofilaxis que ya mencionamos. Aquí quiero decir que en Chile, que tenemos y que funciona, son repelentes para la piel en base de DIT y el recomendable es usar productos en concentraciones de 30% y hay varios hoy día. Antes era distinto, pero hoy día hay varios productos en el mercado, en farmacias, en Jumbo, en supermercados, etc. ¿Ya? La otra cosa que funciona bien es tratar la ropa con permetrina. Este es algo que no tenemos en Chile. Aquí quiero mostrar, así se ven, no sé, ustedes me ven. Aquí me entregaron ahora en este congreso en Estados Unidos, así se venden, bueno y barato. También muy importante en Chile, actualmente no tenemos, importante que se cambia, ¿ya? Eh, tenemos vacunas para distintos virus, arbovirus, lo más importante, fiebre amarilla, y tenemos muchos productos que no funcionan, ¿ya? Y estas son típicas preguntas también en consultas de pacientes. Las vitaminas, las cosas eléctricas con señales, estos no son repelentes eficientes. Ahora, si hablamos de arbovirus en Sudamérica, estos son los tres grandes temas. El tema más grande lejos es dengue, ¿ya? Dengue afectando
muchas zonas tropicales en el mundo, básicamente, todas las zonas donde se encuentran los vectores. Chikungunya, otro arbovirus, también importante, también con la misma transmisión por Aedes aegypti o Aedes albopictus en zonas tropicales en muchas partes del mundo. Y la tercera, como ya escucharon, Zika, el gran tema de Zika, el brote que empezó 2014-15 en Sudamérica. Entonces, algo también muy relevante para nuestro continente. Como la situación es un poquito similar a la malaria, tenemos zonas donde hay vector, ¿ya? Aedes aegypti, en el norte, Iquique hacia arriba, en Isla de Pascua, y recientemente también un foco en San Felipe, los Andes. Este mosquito es muy adaptado a la vida con humanos y es muy como invasivo. Entonces es muy importante ser la vigilancia para saber dónde hay Aedes aegypti en Chile, porque este significa potencialmente pacientes con estas infecciones pueden llegar en fase virémica y causar un mini brote que pasó algunas veces hasta ahora en Chile, solo en Isla de Pascua. Entonces, estas noticias el año pasado muchas veces mezclaron la existencia del vector con la existencia de dengue. Ya no es similar. El vector puede transmitir dengue, pero el vector solo puede transmitir si hay también personas infectadas con dengue. Aquí, ustedes quizás escucharon, el año pasado teníamos un brote histórico de dengue en Sudamérica con un total reportado de más de 12 millones de casos. Cada caso significa por lo menos 5 casos no reportados. Entonces, un brote en esta línea azul gigante. La línea amarilla es el promedio y como pueden ver en las barras rojas que este año es en este sentido un año normal, que significa solo algunos millones de casos en Sudamérica. ¿Ya? Aquí un poquito datos de 2024 en una fase, el medio del año, más de 6 millones de casos confirmados, que significa obviamente muchos más, 6.000 casos fatales, con una tasa de 0.5% de letalidad, que significa, este también es un mensaje que estamos de la letalidad hablando de algo similar a la influenza A o COVID. ¿Ya? Quiero hablar aquí un poquito de otro arbovirus y aquí es una foto que incluí ayer porque justo ahora en 2024-25, este es un cambio a la charla del año pasado, tenemos más actividad también de la fiebre amarilla. ¿Ya? Estas son, a ver, estos son los casos de fiebre amarilla de 24-25. Quizás escucharon ahora nuevamente bastante actividad fiebre amarilla en Colombia. El mensaje para ustedes, si alguien pregunta, viajo a estos países endémicos, ¿tengo que vacunarme antes del viaje? La respuesta es sí. Es recomendable vacunarse contra fiebre amarilla independiente si es obligatorio. ¿Ya? La actividad de chikungunya en este momento y Zika son normales, que significa son infecciones endémicas, existen en los países endémicos en Sudamérica, los países tropicales y América Central, pero no hay brote. Tenemos otros virus el año pasado, el oropuche, que ahora es otro arbovirus con un potencial relevante. En Brasil, en otras zonas, es algo que tenemos que vigilar si aparece otro brote. Actualmente no es así, pero hay actividad alta. Y también el año pasado con la encefalitis equina del oeste en Argentina y Paraguay y Uruguay. ¿Ya? Pero los temas más grandes, más importantes, es dengue y un poquito menos
chikungunya y Zika. Y aquí un poquito el desarrollo de dengue, de Aedes, del vector en Chile, antiguamente existente, eradicado en los 70 en muchas partes de Sudamérica, incluyendo Chile, y la reinvasión de este mosquito que es muy invasivo en las últimas décadas. Aquí, de nuevo, no confundir la existencia de Aedes aegypti en las zonas mencionadas con el virus dengue y la enfermedad, que no es endémico, dengue no es endémico en Chile, pero tenemos quizás 100, 150, 200 casos importados por año en Chile. Entonces tenemos dengue en Chile, pero son casos importados hasta ahora, con la excepción de brotes pequeños en Isla de Pascua cada 2, 3 años. ¿Ya? Aquí, aquí tenemos algunos datos sobre los casos de dengue en Chile reportados. El año pasado, como 200, más de 200 casos, ¿ya? En este año de este brote histórico que fueron reportados en Chile. ¿Cómo se presenta Chile? Ahora, mucho conocimiento ya, pero ¿qué significa eso clínicamente? ¿Ya? Tengo un paciente febril que vuelve de Brasil, estoy pensando en dengue, ¿cómo se presenta? ¿Ya? La típica síntomas es un caso febril con mucha cefalea, mucha mialgia y mucho dolor retroorbital. ¿Ya? Este puedes observar en influenza también, pero este es quizás típico que tiene mucho dolor del cuerpo. Además, después de, no siempre el primer día, pero segundo, tercer día, muchas veces tiene un rash, ¿ya? Y típicamente tiene plaquetopenia. Y esta es la típica fase febril que dura 7 días, a veces un poquito más. Ahora, algunos pacientes, algunos pocos pacientes, tienen una fase en la segunda semana crítica, un poquito como en ANTA también, ¿ya? Con edemas, ascites, y aquí tiene un capillary leakage, como en ANTA también, y aquí es el peligro que este paciente desarrolla un dengue grave y muere, ¿ya? Aquí, de nuevo, un poquito la tasa de letalidad ya expliqué. Estos son fenómenos estadísticos. Un paciente individual que tiene dengue o un viajero que viaja a zona de dengue no tiene que pensar que hay dengue, no puedo viajar, es tan peligroso que no puedo viajar, ¿ya? Aquí algunas fotos de Santiago, aquí pacientes con dengue, con distintas formas de exantemas. A la derecha es un exantema más grave, pero no siempre son tan graves. Aquí algunas fotos de la literatura. Si tienes, como a la izquierda, este exantema con estas manchas blancas entre medio, es también muy típico, pero no siempre visible. Y aquí también petequial, un caso más grave, pero la forma del exantema no automáticamente significa gravedad, pero claro, si tienes sangramiento, como en la foto abajo, este es un paciente más grave. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer con los pacientes si presentan con fiebre y pensamos en dengue y quizás recibimos el resultado dengue? ¿Ya? Si tienes una PCR, el resultado quizás tienes el mismo día. ¿Qué hacer con los pacientes? ¿Ya? Y aquí hay una clasificación de la OMS. En verdad es una clasificación para brotes, ¿ya? Porque para brotes necesitas un triage. Tienes 500 pacientes en tu urgencia cada día y aquí tienes que hacer un triage y para eso son estos signos de alarma. Pero sirven también para la orientación en situaciones como en Chile, ¿ya? Los signos de alarma que son asociados con el riesgo más alto para desarrollar un dengue severo es dolor abdominal fuerte, vómitos,
edemas y cualquier signo de hemorragia. ¿Ya? También, si tiene una hepatomegalia grande o el paciente está, claro, confuso o algo así. O tiene signos de hemoconcentración, que muchas veces es difícil decir porque no tienes comparación. Eh, si tienes algo de estos signos, o como yo expliqué también con la malaria, para ti es un caso severo, clínicamente encuentras el paciente muy afectado, tienes dos opciones: hospitalizar por un día, 2 días para observar, o si el paciente vive al lado del hospital, decir, vuelve al tiro si pasa algo, pero en situaciones de menor experiencia, estos son casos para hospitalizar, para observar. Todos los otros que no tienen eso, depende un poquito de la situación. Yo, en mi experiencia, por ejemplo, en Alemania, donde teníamos casos de dengue casi diariamente en mi instituto, casi nunca hospitalizamos, ¿ya? Pero es como algo, la mayoría son leves, viven en una ciudad, Berlín, con acceso a medicina rápido. Este es una decisión individual también, dependiendo de la situación social del paciente, ¿no? ¿Qué tenemos para el manejo clínico? Hidratación y paracetamol. ¿Ya? Son tratamientos sintomáticos. Eh, como he mencionado, puede ser ambulatorio, con controles, obviamente, de la situación clínica y laboratorio. Los casos con signos de alarma o severos, hospitalizar. Aquí hay un algoritmo que de las guías de Chile que pueden usar, ¿ya? Siempre recomiendo usar algoritmos para entender de qué se trata y tomar decisiones individuales y en contacto con expertos también, ¿ya? Ahora, chikungunya. Chikungunya es muy similar a dengue. Clínicamente es difícil decir este es chikungunya, dengue, es imposible. ¿Cuál es el problema? Chikungunya no tiene estas complicaciones graves como dengue. No hay casi poca gente muere por chikungunya, pero muchos, y esta es una serie de casos de Chile, muchos tienen poliartralgias y artritis por mucho tiempo. Muchos tienen, después de chikungunya, un cuadro reumatológico, entre comillas, ¿ya? Ese es el típico problema de chikungunya, y el tratamiento es sintomático, como una poliartralgia o una artritis reumatológica. Es sintomático con un pronóstico positivo. Normalmente son meses, hasta quizás un año, pero normalmente se mejora, ¿ya? Ahora, Zika, ¿cuál es el problema con Zika? También clínicamente como un dengue muy leve, ¿ya? Con fiebre, con rash. Aquí quizás un poquito más conjuntivitis, pero clínicamente no puedes decir qué de los tres es. Es un dengue leve. Estas son fotos de, creo que el primer paciente en Chile que teníamos. El gran problema de Zika, que empezó a ser endémico en 2014-15 en Sudamérica, son las malas noticias de que los aprendizajes en estos años, que Zika es un virus muy peligroso para el feto. ¿Ya? Las infecciones congenitales no son infrecuentes y los daños fetales no son infrecuentes tampoco. ¿Ya? Es un virus leve, dengue-like para el adulto o para el niño nacido, pero para el feto es peligroso. La segunda noticia mala era que también hay transmisión sexual. Entonces, no solo el mosquito transmite Zika, pero también se transmite entre parejas sexuales. Ahora, Zika, embarazo, es un tema de mi rutina en la consulta. ¿Qué hacemos si mujeres embarazadas quieren viajar dentro de Chile hacia zonas en nuestro continente? Y aquí dejo un poquito para el script algunas recomendaciones. En resumen, creo que es algo que no es, esta clase no es para que ustedes entregan esta información, pero que quiero decir, ahora hay menos brotes en Sudamérica, hay menos atención pública, pero Zika es una infección endémica.
en Sudamérica, en Brasil, el año pasado, por ejemplo, más de 40.000 casos. Entonces, no hay luz verde para ahora viajar porque no escuchamos de brotes, ¿ya? Es una decisión que requiere expertise. Diagnóstico, todos los virus, arbovirus se diagnostican con dos técnicas, ¿ya? En la primera semana es muy simple. Primera semana buscando el virus, un poquito similar a ANTA también. Primera semana buscando el virus, en la segunda semana buscando anticuerpos IgM, ¿ya? Creo que en la guía chilena dice hasta 5 días hacer la PCR. Creo que no es tan estricto, ¿ya? Entre 7 días puede ser positivo la PCR y después del día 5 puedes buscar IgM. Si estás justo en el día 7, puede ser que todavía tiene virus o ya tiene anticuerpos. Normalmente con los anticuerpos desaparece el virus, ¿ya? Las técnicas en Chile normalmente usamos PCR o hay también test antígeno, un test rápido aquí, por ejemplo, de antígeno, y, y después IgM, ¿ya? El diagnóstico no es tan urgente como en malaria, porque las medidas de tratamiento son básicamente sintomáticos. Aquí las conclusiones hasta ahora, ¿ya? De las infecciones no endémicas en Chile. Malaria, no olvidar, no perder tiempo. Dengue, saber un poquito signos de alarmas, puede ser un paciente en desarrollo a un dengue grave, la probabilidad es baja, pero es posible. Chikungunya como secuela, como muchas veces problemas articulares prolongadas, y Zika muy peligroso, pero solo para el feto, ¿ya? Muchos pacientes con Zika nunca van al médico porque es un cuadro muy leve. Entonces, claro, aquí, si alguien tiene interés en estos temas tropicales, hacemos cursos cada 2 años nuevamente y el próximo curso justo empieza en julio, en ya pocas semanas. Y aquí tenemos mucho más tiempo, 40 horas hablando sobre estos temas, ¿ya? Ahora quiero seguir con algo que es para ustedes también muy importante en la primera línea, porque ahora voy a hablar sobre una infección endémica en Chile, ¿ya? Y estos son datos de un grupo de investigación. Yo participo, entonces aquí las fotos de las personas que participan y que presento yo ahora es resultado también de este grupo de investigación. Vamos a hablar ahora sobre infecciones rickettsiales, ¿ya? Y aquí hay una regla, este es un slide universal, ¿ya? Para todos que tienen riquezas en su país o que atienden gente, viajeros con cuadros que pueden ser una riqueza, ¿ya? Rickettsia son bacterias no cultivables, un poquito abandonados, pero muy peligrosos, ¿ya? Se transmiten por vectores. En muchas partes del mundo hay este tipo de bacterias intracelulares peligrosas y la transmisión, dependiendo de la especie, son distintos vectores. Globalmente, lo más importante son las garrapatas, ¿ya? Pero también hay riquezas que se transmiten por pulgas, piojos y ácaros. Los clínicamente son peligrosos porque causan infección bacteriana sistémica. Generalmente el diagnóstico es difícil porque no crecen en cultivo. No puedes hacer un diagnóstico bacteriano común y corriente. Al otro lado, diagnóstico difícil, tratamiento muy fácil. Doxiciclina tiene un efecto espectacular en casos de rickettsiosis. Entonces es importante tratar los pacientes porque son infecciones graves. Aquí un típico paciente que vi en Alemania
volviendo de Italia, con este cuadro grave, con una falla renal, unos días en la UCI, con este típico exantema grueso y con esta lesión, esta escara, ¿ya? Y ahora quiero explicar un poquito por qué ese paciente de Italia es relevante para nosotros en Chile, ¿ya? Bueno, no, primero voy a explicar un poquito por qué son tan peligrosos las riquecias. Las riquecias son bacterias intracelulares y su niche celular son los endotelios. Entonces causan una vasculitis. Y ustedes saben, una vasculitis infecciosa o por otra razón siempre es algo sistémico y algo peligroso, ¿ya? Eh, la vasculitis en muchas especies de rickettsias empieza en el sitio de inoculación. Y por eso tienes esta escara negra que es como una quemadura. Afecta toda la piel, muy adherente, poco, no duele, y es la vasculitis local. Y después tienes fiebre, cefalea y este exantema maculopapular, que es la vasculitis sistémica. Muchas veces transaminasas elevadas. Dependiendo de la especie de riquecias, el paciente puede morir sin tratamiento, ¿ya? Ahora, este es algo que no tenemos en Chile, ¿ya? Interesante para los infectólogos que ven viajeros, que trabajan fuera de Chile, no sé. Pero este cambió en 2000, ya, hace 10 años. ¿Por qué? Nosotros, buscando riquezas, encontramos estos pacientes y iniciales de Chiloé. Y aquí tienen todos los pacientes graves, febriles, con este típico exantema grueso y con estas lesiones en la piel, como quemaduras de un cigarro, ¿ya? Entonces, clínicamente, si comparan este a pacientes de Italia con Rickettsia Conuri, es igual, ¿ya? Si tú tratas estos pacientes graves, ¿ya? Clínicamente graves, con doxiciclina, el día siguiente no tienen fiebre y dicen, doctor, me siento mucho mejor. El día siguiente quiere volver a la casa, ¿ya? Estos pacientes tienen una rickettsiosis, clínicamente presentan con una rickettsiosis y la respuesta a la doxiciclina es como confirma que esta es una rickettsiosis, ¿ya? Y esta rickettsiosis describimos y encontramos hace unos años en Chiloé. Y este fue una sensación porque esta eh, rickettsiosis que se llama, la rickettsia que encontramos, una rickettsia que antes existía solo en este triángulo en Asia y conocido hace muchos años, hace siempre. Y la pregunta era, ¿cómo puede ser que esta rickettsia tenemos en Chiloé, que es una rickettsia de Asia? ¿Ya? ¿Cómo llegó? ¿Cómo, o es la misma o es distinta? ¿Cuáles son los vectores? Eh, y aquí apareció con estos casos grandes preguntas. Eh, aquí un editorial dice, pucha, ¿qué está pasando en Chile? Este es como solo un fenómeno en esta isla, como algo, los piratas, no sé, llegaron con esta infección de Asia, ¿qué está pasando? Aquí un poquito datos de la infección en Asia, ¿ya? Este es algo que conocemos. Causa muchos casos, afecta a gente en el campo porque la transmisión es por ácaros, ¿ya? Ácaros son estas arañas muy chiquititas, en este caso son arañas, son ácaros que viven en el suelo y solo la larva sube hacia arriba, se mete a la piel de un animal o un humano, queda unos días chupando líquido de la piel y vuelve a su ciclo de vida en el suelo. Y en esta fase puede transmitir esta riqueza y esta riqueza puede causar muchos problemas en Asia, incluyendo también casos fatales.
pensamos que más de 100.000 muertos por año en esta zona. Se llama Oriencia Tsutsugamushi, y el paradigma era que este es súper interesante, súper relevante, pero no afecta a nadie afuera de este triángulo. ¿Ya? Ahora, quiero contar un poquito, porque no tenemos mucho tiempo, qué sabemos hasta ahora en los últimos casi 10 años sobre esta infección en Chile. Primero, sabemos que no es algo de la isla Chiloé. Sabemos, hasta ahora encontramos caso entre el Alto Biobío o región Biobío y Magallanes, y los casos más al sur es Tierra del Fuego. Entonces tenemos hasta ahora entre Alto Biobío hasta Tierra del Fuego es zona endémica de esta riqueza. ¿Ya? También la observación es que casi todos los casos aparecen en verano, ¿ya? Empiezan en diciembre, cuando la temperatura sube un poquito, y hasta la gran masa entre enero y marzo, ¿ya? No exclusivamente, y no entendemos todavía de dónde vienen estos casos aislados en invierno, pero la gran masa en verano. Sabemos también que es una riqueza chilena, ¿ya? O de Sudamérica. Es el mismo género, Oriencia, pero no es Tsutsugamushi, y nosotros nombramos Oriencia chiloensis por la isla Chiloé, ¿ya? Entonces tenemos una riqueza en el sur de Chile que aparece clínicamente en verano. La otra gran pregunta era, ¿tenemos los mismos vectores como en Asia? Porque los mismos ácaros no teníamos, o no teníamos mucha idea en verdad sobre los ácaros en Chile, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿tenemos también los mismos ácaros trombicúlidos aquí nuevamente con el ciclo y con la larva, ¿no? La larva que forma o se fija por unos días a la piel, no llega a la sangre y en esta fase puede transmitir la infección. Entonces, quiero, antes de mostrar más datos de los ácaros, aquí observamos también algunas fluctuaciones por años, y el año 2023, en unas pocas semanas, un aumento grande de casos en la región Los Lagos. En general tenemos más casos en Chiloé, en los lagos, pero hay muchos confounders, porque los médicos saben en Chiloé, ya saben de esta infección. Muchos médicos en otras zonas no. Y mi observación fue los años pasados que los médicos RF, como ustedes, que van al sur, son capaces de diagnosticar tifos de los motorales, ¿ya? Entonces fue un buen feedback, que algunos colegas como ustedes que escucharon a esta charla, después en el próximo verano nos contactaron para reportar casos de esta enfermedad, ¿ya? La presentación clínica, ya mencioné un poquito. Aquí son algunos datos de los primeros 76, pero ahora tenemos más de 200 pacientes confirmados con PCR. Son pacientes que se sienten subjetivamente muy mal, tienen mucha sudoración nocturna, tienen fiebre, cefalea, exantema, voy a mostrar más fotos, mialgia, y casi siempre una escara. No 100%, pero casi siempre. A veces linfadenopatía, tienen marcadores de inflamación en sangre, y muchas veces también unas transaminasas elevadas, no extremadamente, no muy extremo. La mayoría de las escaras de estas lesiones negras se encuentran en la parte baja del cuerpo, ¿ya? Porque el ácaro muchas veces entra por abajo.
Aquí tenemos una localización en una mujer muy atípica, pero ella tenía contacto con leña, o no, con un palo de madera en esta zona y pensamos que los ácaros se encontraron en este palo. Eh, en diferencia a Asia, probablemente tenemos casos menos severos porque todavía no tenemos ningún caso fatal. El número de hospitalizaciones son nuevamente entre 25 y 40%. ¿Ya? Aquí algunas fotos más del exantema que puede ser menos o puede ser más graves. Más grave, es distinto a exantemas virales, es más grueso. ¿Ya? Y aquí distintas fotos de la escara. ¿Ya? La escara es muy adherente, no es una típica escara superficial. Muchas veces tiene un halo, como una inflamación alrededor, pero no siempre. Ahora, recuerdan, o este también es una foto de una charla universal de medicina tropical. Tienes la presentación clínica que dice, puede ser una riqueciosis, además si tienes una escara. Tienes una exposición en zona de riesgo, sería el sur de Chile, o no sabemos, quizás también más hacia arriba, con estos dos factores, ¿ya? Porque el diagnóstico nuevamente no está disponible en el mismo día. Con estos dos factores se recomienda tratar empíricamente con doxiciclina, ¿ya? Este es una regla universal pensando en riquezas y obviamente ojalá antes de dar la primera dosis, tomar las muestras diagnósticas y confirmar el diagnóstico. Esta es una infección también de notificación obligatoria en Chile. Hay un diagnóstico disponible en Santiago sin costos, pero no recomiendo esperar al diagnóstico para empezar con el tratamiento en caso de una sospecha clínica. ¿Ya? Aquí los métodos que usamos normalmente es una PCR. El material, el mejor material es una parte de la escara que requiere normalmente ser más o menos invasivo porque es muy adherente, pero normalmente no requiere anestesia porque casi no duele. Esta escara en un tubo seco, más normalmente también incluimos un hisopado de la base y un tubo RTA para la PCR. Y también eh, la sangre, claro, la sangre si la escara se mantiene positivo por hasta 1 o 2 semanas después del tratamiento. La sangre, nuestra experiencia, si das doxiciclina, esperas unas horas y toma la sangre queda negativo. Pero la escara puedes tomar también el día siguiente, si quieres, después del inicio de doxiciclina, ¿no? Tenemos esta situación privilegiada, que tenemos esta PCR en Santiago. No es rutina en muchos países, tampoco en países europeos, que tener este diagnóstico tan rápido y eficiente. Aquí un poquito de información que van a recibir también si notifican el caso, ¿ya? Aquí el apoyo con Ceremi, porque es una infección notificable. Es importante notificar, diagnosticar para nosotros, para entender la dinámica, la epidemiología. Para el paciente individual es importante que reciba doxiciclina. ¿Ya? Como con la malaria, lo mismo, nosotros, el foco es el paciente. Quizás hablar con alguien si no saben. Hay en estos papeles hay mails hasta celulares para contactar eh, los expertos. No sé, aquí hay. Ya. Aquí quiero mostrar un poquito más que sabemos sobre el vector. Aquí pueden ver que en, nosotros hicimos estudios, encontramos ácaros,
pero no los mismos géneros como en Asia. Pero encontramos estos ácaros con estas larvas parasitarias. Muy interesante para los acarólogos, nuevas especies. Ya sabemos que algunos de los ácaros transmiten eh, estas bacterias. Y aquí también quiero mostrar un video. Esta es una bota de goma, ¿o cómo se llama? Rubber boot, en una persona en que hace dentro de nuestros estudios, está buscando roedores, y aquí pueden ver, estos son los ácaros, las larvas, buscando aquí en la vegetación, buscando roedor humano para infectar o para chupar sangre o no, líquidos de la piel. Aquí también tenemos fotos de una persona de nuestro equipo que sufrió aquí la picadura de esta larva visible de muy cerca, son como medio milímetro, y aquí el desarrollo inicial de la escara. Aquí si quieren leer, y recomiendo leer porque es una infección endémica en Chile, este es una realidad en el sur de Chile en verano, la nueva infección, la nueva bacteria, nuevos vectores, y con un tratamiento eficiente que tenemos. Otros antibióticos funcionan, no funcionan, los beta-lactámicos, acitromicina también funciona, pero la primera línea es doxiciclina. Aquí también, de nuevo, nuestro grupo, tenemos también información aquí en un Instagram. Y con eso quiero cerrar. Preguntas. Yo creo que tenemos 5 minutos de preguntas, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor, por su presentación, por cada mensaje claro al respecto. Vamos entonces, tengo dos preguntas de arbovirus y dos preguntas de los otros temas. Vamos primero con arbovirus. Dice, en caso de seguimiento por APS, ¿cada cuánto tiempo controlo y con cuáles exámenes? Para Déjame, dengue, fundamentalmente. aquí voy a salir. Mira, no hay una regla 100%, pero recomiendo controlar como en 1 o 2 días. ¿Ya? Ver la dinámica de la plaquetopenia, de la situación clínica, dar instrucciones cuáles son los signos de alarma para volver antes. Pero dependiendo, si es un caso muy leve, quizás en 2 días; si es un caso intermedio, el día siguiente, pero en este rango, y con hemograma y con perfil bioquímico. Me interesan las transaminasas, me interesa la plaquetopenia, me interesa el paciente clínico. No, yo personalmente no hospitalizo personas por valores de laboratorio. Yo vi pacientes con 15.000 plaquetas sin sangramiento que manejamos ambulatoriamente, ¿ya? Pero claro, si tienes signos de cualquier sangramiento, recomiendo observar al paciente por unos días. Vamos con la segunda. Dice, la técnica PCR sirve hasta 7 días, desde el inicio de los síntomas o desde la infección. No, perdón. No, del inicio de los síntomas, de la fiebre. ¿Ya? La incubación de dengue y de los arbovirus es corto. Vimos que en Oropouche puede ser hasta solo 2 días. Generalmente decimos como de 4 días hasta 2 semanas. ¿Ya? Un paciente que vuelve de Brasil y ya pasó 2 semanas y tiene fiebre, tenemos que pensar en otras causas, no en arbovirus. 2 semanas. Puede ser dengue, después puede ser malaria, puede ser leptospira, puede ser otra causa. Pero Vamos ahora con los tiempos se refieren
del diagnóstico se refieren al inicio de síntomas, nuevamente fiebre. Sí. Veamos ahora una de tifus de los matorrales. Dice, en caso de atender un caso sospechoso en la APS, sin posibilidad de realizar muestra de escara, ¿habría que derivar a urgencias? Eh, no entiendo exactamente la pregunta. ¿No es posible tomar una muestra de la escara? Claro, dice, no tengo posibilidad de tomar muestra de escara, ¿Por qué ¿derivo a no? urgencias? En caso de que no... APS es como atención, es como en un centro, pero necesita solo un tubo seco y guantes. Ok, entonces Entonces, yo creo que es em, em, de la parte, mira, de la parte científica, epidemiológica, recomiendo que todavía en Chile tratamos de confirmar cada caso, ¿ya? Y tomar muestras de cada caso. Em, para el paciente, lo más importante es el tratamiento, ¿ya? Em, el tratamiento son 7 días de doxiciclina. Normalmente recibes durante la confirmación, si estás en el sur, el día 3 quizás o el día 4. Em, pero también tenemos casos negativos. Claro, dar 7 días de doxiciclina y al final es otra causa, no va a causar mucho daño. Em, de la parte clínica, obviamente, no tratar al paciente empíricamente es correcto, pero tenemos que ser no flojos tomar las muestras. Este es un poquito encontrar soluciones para tomar la muestra, sí. Mm. Tenemos otra pregunta relacionada con lo mismo que estaría respondida parcialmente. Dice, ¿qué examen diagnóstico para riqueza recomienda en el sur de Chile en una zona rural? No, el diagnóstico es tomar muestras y enviar a Santiago. ¿Ya? No hay todavía, este es algo para el futuro. ¿Ya? Nosotros estamos ahora desarrollando un test IgM, pero estos son, ojalá en 10 años o 5 años, 10 años, tenemos un test rápido para tifos dermatorales que podemos usar cerca del paciente. Pero ahora tú tienes que ver la situación que tenemos ahora. Tú envías la muestra a Santiago un día, en un día tienes el resultado, un día más. Si tú estás en Alemania y tienes la sospecha, se demora una semana y media porque hasta en Alemania no hay centros como en Santiago que tienen esta técnica. ¿Ya? Entonces, tenemos el diagnóstico en la periferia es largo tiempo, pero este centro que tenemos con este QPCR en un día, el próximo centro que puede hacer eso quizás está en Atlanta, ¿ya? Si el CDC sobrevive a Trump, ¿ya? Sí. Tenemos una última pregunta que dice, ¿se tiene alguna explicación sobre la causa de presentación de esta riqueza en Chile? Lo dice dada la lejanía de donde se originó primeramente. Ah, ya, ¿de dónde viene? Claro. Mira, con los datos que tenemos hasta ahora, eh, que es una riqueza distinta, única, con también vectores distintos, ¿ya? Eh, este significa que esta es una infección probablemente que está en Chile o en el América Sur hace siempre, entre comillas, siempre. Estos pacientes teníamos antes siempre y nunca recibieron el tratamiento correcto y este muestra también nuestra realidad como nuestra profesión de médicos es somos ciegos a las cosas que no conocemos. También tenemos que ser muy humildes con nuestro conocimiento, ¿ya? Si aparecen cosas que raras, puede ser algo, una manifestación extraña o puede ser algo, una cosa que no conocemos. Tienes que siempre tener adentro de tu cabeza también. Es un aprendizaje como también de este tipo. El tifo de matorrales chileno está en Chile hace siempre. Mm. Tenemos una última pregunta. Dice, es un médico que se encuentra en el sur de Chile, en una isla, y las muestras se envían una vez a la semana solamente.
Pregunta, ¿cuánto tiempo de viabilidad dura esta muestra para un correcto diagnóstico? Ellos No es envían una vez a la problemático semana. si tomas la muestra de la escara. ¿Ya? Que recomiendo que su centro en la isla, no sabemos si en esta isla hay ácaros infectados, pero siempre recomiendo que tiene una caja de doxiciclina. Que tiene doxiciclina. Los médicos, el primer foco es siempre el paciente. ¿Ya? Necesitamos Malarone en Chile por los pacientes de malaria, necesitamos doxiciclina en Chile en las zonas endémicas, también en centros pequeños para iniciar tratamientos sin demora. Mm. Sí, sí. Él se refiere un poco a esta muestra que toma, como la envían una vez a la semana, si es que sigue No, siendo viable para el diagnóstico, eh, por el con la tiempo que ha sangre puede pasado. ser, con la sangre no tengo la información. Este es una cosa que no sabemos. Si él saca una parte de la escara, pone en un tubo seco, este puede llegar a Santiago 2 semanas después, Ah, todavía perfecto. sigue positivo. Por eso la muestra de la escara es muy práctica. Un tubo seco, no necesitas congelar y puede demorarse. No tenemos datos científicos, pero mi opinión si llega en 10 días a Santiago, todavía está positivo. ¿Ya? Pero el Perfecto. paciente ya está en su casa y está sano. Pero para Perfecto. confirmar la sospecha, la escara sirve también con transporte largo. Ok. Bueno, esa fue la última pregunta. Con esto terminamos. Agradecemos todas sus presentaciones, como siempre, su colaboración con el ministerio. Y han quedado muchos mensajes claros, mensajes importantes respecto de todas las patologías que pudimos revisar hoy. Ya, ya, gracias por la invitación. Gracias a usted Ya. y gracias también a la doctora Edurne, si está por ahí conectada, Carolina, si quieren decir algunas palabras para finalizar. Escuchando atentamente. Sí, Nada, gracias a usted, gracias al MinSal por organizar esto. Gracias, Tomás, excelente tu presentación como siempre. Gracias, Carolina. Un agrado estar juntos. Y cuando quieran, un abrazo. Ya. Muchas Chao. gracias, doctora. chao, que estén Eh, bien. Sí, sí, recordar que las ¿Mm? presentaciones van a estar subidas quizá hoy día en la tarde o si no mañana en la mañana en el link que se ha estado replicando en el chat para que puedan también tener acceso a estas clases. Ya. Ok. ¿Quiere decir algo, doctor? No, Sí, solo ¿no? el PDF también, ¿te envió también un PDF o está grabado y con eso es suficiente, ¿no? Con la grabación es suficiente, doctor. Ya. Ok. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta Gracias. luego, que estén bien, que tengan un Hasta buen luego. día. Chao. Igual, chao, chao.